Voy a hablar sobre la función de reproducción. ¿De dónde vienen los seres vivos? Bueno, todos descendemos de otros seres vivos y la reproducción garantiza la continuidad de una especie y de la vida en nuestro planeta. Voy a hablar de cómo se reproducen los seres vivos. Ok, los seres vivos no todos se reproducen de la misma manera. Entonces existen dos formas, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es cuando un solo individuo da origen a otro. Sexual es cuando existen dos individuos y de diferentes sexos aportan sus características. Ahora voy a hablar de las formas en que los seres vivos se reproducen sexualmente. Bueno, los organismos pluricelulares tienen varias formas como la gemación, las esporas y la multiplicación vegetativa. La gemación es cuando forma un brote o una yema que cuando crece se separa y continúa con su vida como un nuevo individuo. Después están las esporas, que son células que forman parte del cuerpo de los seres vivos, y estas células se germinan y forman un nuevo individuo. Después está la multiplicación vegetativa, que es más característica en plantas, ya que parte de la planta posee una zona de crecimiento en donde se desarrolla una planta completa. Los organismos unicelulares se reproducen asexualmente y su proceso se llama bipartición, que es cuando la célula se divide a la mitad y crea dos nuevos individuos. Voy a hablar sobre la reproducción sexual en los animales. ¿Cómo se reproducen los animales? Bueno, en su mayoría se reproducen a través del dimorfismo sexual, que es un conjunto de diferencias entre el macho y la hembra, como por ejemplo el tamaño, ya que el macho es más pequeño que la hembra. También existen órganos especializados en producir células sexuales o gametos, en los machos espermatozoides y en las hembras óvulos. También existen especies llamadas hermafroditas, que poseen ambos sexos y producen tanto espermatozoides como óvulos. A lo largo de la fecundación, ambos gametos se unen y crean un cigoto. La primera célula, que después de varias divisiones producirá el embrión. Ahora voy a pasar a hablar sobre los tipos de fecundaciones que conocemos. Bueno, está la interna y la externa. Voy a pasar primero a la externa. Bueno, la fecundación externa es cuando los gametos se liberan y allí se unen. Pero los gametos, al estar en el exterior, corren peligro de deshidratarse. Entonces la fecundación externa es común en animales acuáticos. Y en cambio, la fecundación externa, durante el apareamiento, los espermatozoides del cuerpo del macho pasan al cuerpo de la hembra. Además, muchas veces por medio se crea un órgano copular. Pero en cambio, los gametos, al no estar en el exterior, no corren riesgo a deshidratarse, por lo que es más común en animales terrestres. Voy a hablar sobre el desarrollo embrionario. Luego de la fecundación, el cigoto se divide y formará nuevas células que darán origen al embrión. En la fecundación externa forman huevos sin cáscaras que se desarrollan en ambientes acuáticos, y los animales con estas características se llaman ovuvíparos. En cambio, a la fecundación interna sí permanecen dentro del cuerpo de la madre hasta casi el fin de su desarrollo, se llaman ovovivíparos. Si permanecen dentro del cuerpo de la madre durante todo su desarrollo y reciben nutrientes y se mantienen protegidos en el útero, se llaman vivíparos. Si nacen de los huevos dentro del cuerpo de la madre y adquieren una cáscara impermeable que evita la deshidratación, y los huevos son depositados en el ambiente y
se desarrollan dentro de ellos se llaman ovíparos. Voy a hablar sobre la reproducción sexual de las plantas. En una planta adulta se producen los gametos y la planta puede reproducirse. El órgano reproductor en la mayoría de las plantas es la flor. Existe una diversa cantidad de flores que en la mayoría podemos encontrar las siguientes partes. El pistilio, que es la parte reproductora femenina, que está conformada por los ovarios, el estigma y el estilo. Los ovarios es donde se encuentran los óvulos, el estigma es un extremo superior pegajoso, el estilo es un conducto largo y delgado que conecta los ovarios con el estigma. Después tenemos los estambres, que es la parte reproductora masculina, que está conformada por el filamento y las anteras. El filamento mantiene las anteras y las anteras son un grupo de polen que en su interior tienen anterozoides. Después tenemos los sépalos que cubren la parte restante antes de que el capullo se abra. Después tenemos los pétalos que protegen a el pistilo y el estambre. Después los colores y el aroma sirven para que después los animales polinizadores vengan a ellos. Voy a hablar de cómo llegan los gametos masculinos a los femeninos en las plantas. Los animales polinizadores adquieren el polen y vuelan hacia otra flor y lo depositan en un estigma, que eso se llama la polinización. Después tenemos cuando los gametos masculinos, o sea los estambres, llegan a los ovarios y se unen con los óvulos, que sería la fecundación. Luego de la fecundación, los óvulos se transforman en semillas y los óvulos, o sea las semillas, se transformarán en frutos, que después darán una nueva planta en la germinación. Ahora voy a pasar a explicar el ciclo de vida de una flor. El primer paso es la polinización, el segundo es la fecundación, el tercero es cuando la flor se transforma en un fruto con una semilla adentro, el cuarto es cuando el fruto ya madura y se separa de la planta de la madre, y el quinto, el último, es cuando la semilla germina, la planta crece y se desarrolla hasta convertirse en una planta adulta capaz de reproducirse.